Vamos a ponernos en modo conversación. Vamos a seguir con lo del amor, ¿eh? Pero antes, lo que no tiene nada de romántico, pero absolutamente nada de romántico, es la cifra histórica que el fisco pagó en indemnizaciones por negligencias médicas en 2024. Estamos hablando de 3.000 millones de pesos en indemnizaciones por estas negligencias médicas en el 2024. Un informe del Consejo de Defensa del Estado reveló que el fisco pagó, les decía yo, más de 3.000 millones de pesos por este concepto que ocurrieron durante el 2024, cifra que además se cuadriplicó en una década. Se trata de la cifra más alta que ha registrado el sistema de salud por este concepto desde que se creó en 2005 el sistema de mediciones por daños a la salud, dependiente del Consejo de Defensa del Estado, que dio a conocer su último informe. Vamos a conversar de este tema con don David Torres, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Lo tenemos en sintonía y en línea. ¿Qué tal, David? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ahí lo vamos a ver pronto. Ahí lo estamos viendo, muy bien. A ver, David, bueno, estamos hablando además de cifras que se pagan por indemnizaciones, ¿no? Por negligencias médicas, pero que además son platas, estatales, digamos, ¿no? Ajá. ¿Cómo hacemos lo importante es que lo importante es que esto no es dinero que son compensaciones por negligencias médicas, sino que acá había un proceso judicial que parte cuando hay un reclamo a un paciente, el reclamo a una mediación, ¿cierto? Y en la mediación se llega a ciertos acuerdos donde se puede pagar cierta cantidad de dinero, y si esto se judicializa también se puede pagar cierta cantidad de dinero, pero esto no solo no necesariamente es pago por negligencias. De hecho, esto es el pago que el fisco paga en función del mecanismo que tiene de compensación por los pacientes que hacen algún reclamo, pero no significa que haya habido una negligencia médica propiamente tal, sino que hay varias causas que pueden explicar que el paciente haya considerado que su atención fue insuficiente. Ahora, estamos con estas cifras, ¿no? Que no dejan ser importantes, 3.000 millones de pesos. ¿Cómo se explica esta evolución y este aumento de este número, ¿no? Que igual llama la atención, por supuesto. Sí, a ver, lo que estamos viendo es una cosa que hemos visto en todo el mundo, que es que las personas, no solo hay una judicialización de la medicina, sino que también cada vez los pacientes ven a la medicina como una transacción comercial. Entonces, en una transacción comercial, ellos quieren que sean satisfechas todas sus necesidades, incluso necesidades que no necesariamente tienen que ver con la atención médica. Entonces, eso, la ley les permite poner reclamos, poner quejas, y como te trataba de explicar, estas quejas llevan a una investigación, después hay una mediación, y en el proceso de mediación se puede entregar cierto grado de compensación a las personas que reclaman. Entonces, por un lado, tenemos un aumento de la percepción de las personas que están declarando que fueron mal atendidos o que se le hicieron cosas que no correspondían, pero es un aumento de los reclamos, y este aumento de los reclamos es por la percepción de las personas que tienen de que la salud no solo es un derecho, sino que estas personas se comportan en algunos casos no como pacientes, sino como... Y en ese sentido, muchas veces las discusiones son temas de percepción. Entonces, en las percepciones, la persona que media, es difícil que tome un lado. Generalmente el lado que toman está más del lado de los pacientes. Total, la plata es del fisco, el fisco paga, como te digo, paga molla. Por lo tanto, no se ve como un problema. Sin embargo, un problema grave, y que es un problema que hemos visto que ha ido aumentando no solo en Chile, sino que también en todas partes del planeta. Claro, existe una mayor conciencia respecto a, tú lo decías ahí, la capacidad de poder hacer valer sus derechos, quizás,
de poder, digamos... Es que son unos... No quiero decir que es la capacidad de hacer valer sus derechos, sino que es la capacidad de reclamar. Muchas veces los reclamos son sin una justificación clara y, como te digo, como esto se ve como que no hay un gasto porque lo paga el fisco y en el fondo lo pagamos todos, encareciendo el sistema de salud, muchas veces los que median o los que toman las decisiones de pago son más flexibles para financiar a alguien en vez de que siga reclamando, porque cuando reclaman recurren a la ¿cierto? Recurren a los medios de comunicación, a las redes sociales, y esto en el fondo repercute en la confianza que las personas tienen en la atención en salud, y al final muchas veces se paga para evitar este daño a la credibilidad del sistema antes que seguir recibiendo esta mala publicidad. Ya, pero ahí de alguna forma eso se tendrá que regular. Pues entonces cualquier persona puede inventar cualquier cosa en un centro asistencial, por ejemplo. Y porque así, bajo esa lógica, parecerá ser que puede ser un buen negocio. Entonces, ¿cómo se regula? Bueno, esa es parte... nosotros conocemos personas que están a la casa de pacientes preguntándole, ¿lo atendieron mal? Yeah. O preguntándole a la salida, por ejemplo, de las mutuales de trabajadores para que denuncien no solo a la atención en salud, sino que también a sus empleadores. Es algo que también se da en grupos de personas que no tienen escrúpulos, cuyo único objetivo es obtener más dinero. Entonces, no estoy diciendo que esto sea la única causa que explique el aumento. Sin embargo, que es todo un proceso que ha hecho que la percepción de las personas de la atención en salud se hace que hayan pasado de pacientes a ser clientes. Entonces, no solo ellos se creen con la capacidad de reclamar, sino que además, piensa tú que a los médicos nos evalúan por percepciones de los pacientes, no nos evalúan a nosotros porque quedaron bien operados, mal operados, o que si el tratamiento fue el correcto, no, sino que si nosotros, por ejemplo, la persona siente que alguien lo trató mal, o que no lo saludó, o que le habló golpeado, esa percepción puede transformarse en un reclamo, y ese reclamo puede transformarse en una indemnización. Ya, pero no quiero decir con esto, porque yo vi ayer que... Dime. Sí. No, es que solo quería hacer una salvedad. ¿Hay alguna forma de, insisto, porque pareciera que claro, alguien se siente ofendido y puede hacer los reclamos correspondientes, ¿no? Pero de ahí a desembolsar dinero, ya me imagino que hay un proceso, porque así, perdona que quizás lo diga de esta forma, pero pareciera que es como llegar y hacerlo, ¿no? En el sentido de que hay algún proceso un poco más específico, claro, para poder soltar dinero de pago, ¿no? No es llegar y decir, ya paguémosle para que se quede. No, hay un proceso, y el proceso que está escrito en la nota es que primero la persona que reclama se investiga el reclamo, va a ver si efectivamente tiene cierta validez o si puede proseguir. Después, si se estima que esto tiene validez, esto va a un proceso de mediación. En el proceso de mediación hay un tercero donde que evalúa los intereses de la persona que está reclamando y los intereses de la institución pública que presta los servicios de salud. Entonces, en la mediación tratan de llegar a un acuerdo. Ojalá un acuerdo extrajudicial, porque la judicialización de esto es no solo, como te decía, es mala publicidad para las instituciones de salud públicas, sino que también es un proceso largo donde muchas veces se dicen cosas que no necesariamente son ciertas y que en el fondo hay un deterioro de la confianza del resto de la población. Ahora, entonces, para evitar este proceso judicial, ¿sí?, se logra la mediación. Y la mediación generalmente involucra un gasto en el pago, la compensación que el paciente estima como justa y que el hospital también considera como justa, y como te digo, como esto lo paga el Estado,
muchas veces pareciera que no importa, porque no es la persona la que, o sea, no es el hospital el que está distrayendo. Sí, si quiere ahí tome... El que está distrayendo recursos. Sí, no, si quiere ahí toma un poquito de agua ahí para que le está jugando una mala pasada. Suele pasar entonces. Oiga, bueno, pero estábamos hablando con David Torres, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, en razón de este monto, 3.000 millones de pesos. Pero claro, puede ser unos factores, pero además de que la gente de alguna forma también tiene el sentido de exigir un poco más, pero además pasará también por quizás no sé, aquí me meto quizás en un zapato chino, como se dice, pero la formación también de los nuevos trabajadores de la salud, que a lo mejor puede ser que algo esté fallando, o pasará por ahí también uno de los argumentos. Bueno, a mí me causó mucha extrañeza escuchar al senador, se me olvidó el nombre. ¿Sí? El senador que salió en la noticia de la radio, ¿cómo se llama? Juan Luis Castro, el senador Juan Luis Castro, que fue presidente del Colegio Médico y fue uno de los promotores de la contratación sin la certificación necesaria de una gran cantidad de médicos extranjeros. Entonces, no sé si recuerdas, durante la pandemia se vendió la idea que necesitaban muchos médicos y que por lo tanto que todos los que llegaban eran buenos, que todas las manos ayudaban. Entonces se legisló para que una gran cantidad de médicos extranjeros, que ni siquiera sabemos si tenían certificación o no, fueran contratados sin la aprobación que se nos exige a los médicos chilenos, que es el EUNACOM. No sé si recuerda. Sí, claro. Eso. Pero eso es un factor. Es un examen. El EUNACOM es un examen que certifica las capacidades de los médicos. Acá hay muchos médicos que están trabajando, sobre todo en el sector público, que no tienen EUNACOM. Entonces, razonablemente, uno pudiera pensar que estos están asociados a una menor calidad de la atención. ¿Qué es lo que decía Juan Luis Castro ayer, diciendo que acá había un problema estructural y el problema era la calidad de la atención en salud? Que yo también estoy de acuerdo que puede ser una variable importante. Sin embargo, recordemos quiénes fueron los legisladores que precisamente promovieron una disminución de los estándares de calidad en la atención de los médicos a la población. Ya, pues ahí puede, eventualmente, yo la verdad no lo sé, uno especula en este tipo de cosas, los expertos sabrán más, pero también puede ser ahí uno de los factores que inciden en esta cifra, que en definitiva termina con los 3.000 millones de pesos que se han pagado entonces en indemnizaciones por negligencias médicas en el año 2024, una cifra que por supuesto tiene que llamar ahí a la consideración, a la reflexión, porque es mucha plata, ¿no? Y evidentemente sabemos que mucha plata. Estamos en un rubro que precisamente a veces tiene crisis de presupuesto en su funcionamiento habitual. David Torres, facultativo y académico de la Universidad de los Andes, muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la tarde acá en Vivo Viva. Muy bien, gracias. Que esté muy bien. Interesante tema este, ¿ah? Fíjese, esta cifra histórica